Introducir a una persona en el universo, en el mundo de John Ford, yo creo que es fácil y es difícil a la vez, ¿no? Es fácil porque Ford no es un cineasta estrictamente para cinéfilos, para gente que conozca el cine, aunque si eres cinéfilo y sobre todo si eres muy fordiano, como es mi caso, pues el pecado mortal ya lo llevas directamente impuesto. Para una persona que simplemente le gusta el cine o que vea películas, introducir a John Ford sería decirle que va a ver una película de alguien que le va a contar un trozo de vida visto a través del ojo, en este caso del ojo tuerto, de alguien que conocía profundamente al ser humano. Y yo le diría también que probablemente va a ver una película de un tipo que, como lo definió Orson Welles, era un poeta y era un comediante. Yo creo que a cualquier persona que no conozca el cine de John Ford, con decirle que se siente a ser posible en la oscuridad y en compañía de otros en un cine que es donde hay que ver las películas, y se deje arrebatar por la extraordinaria belleza de lo que va a ver. Una belleza que es estética, que es formal, pero una belleza muy profunda de seres humanos en la frontera de decisiones que acaban afectando profundamente a su vida. Centauros del desierto es lo que mi amigo Miguel Marías suele decir una persecución imposible, que son de esas, yo creo que sucede también con las personas y con los libros, ahora que estoy en esta espléndida biblioteca de Jerez, es como la búsqueda del tesoro. Hay películas que te eluden a lo largo de la vida, películas que te cuesta trabajo poder ver y que tienes la impresión de que has visto porque todo el mundo te ha hablado, tú has leído acerca de esa película. En mi caso y en Centauros del desierto era una tragedia, porque era una película que en España cuando se estrena, me imagino sería el año 56, hay un permiso de explotación de 5 años que había entonces, 61 o 62, yo en esos tiempos, no sé ni siquiera si era autorizada para todos los públicos, no conseguí verla, y cuando empiezo a meterme en lo que es el mundo del cine, de la crítica, empiezo a leer cosas sobre Centauros del desierto, empiezo a escuchar a amigos que han visto Centauros del desierto, empiezo a leer libros que hablan de Centauros del desierto y no tengo ninguna oportunidad de ver Centauros del desierto. Y curiosamente salían dos circunstancias. En primer lugar, que inesperadamente, creo que un sábado por la tarde, Televisión Española, que entonces tenía, ahora ha recuperado un poco los clásicos en la 2, pero entonces las tardes de los sábados, veo que van a proyectar Centauros del desierto. Y era tal mi esperanza para poderla ver y poderla disfrutar, que yo no tenía magnetoscopios, no tenía vídeo, y me fui a comprar un vídeo, me tuvieron que enseñar cómo era un vídeo, y cuando empezó Centauros del desierto, con anuncios, pues la grabé. Esa fue mi primera, me deslumbró. Yo soy muy futbolero, el año que el Real Madrid perdió la Copa de Europa, gracias a Dios ha sido la última vez que hemos perdido la Copa de Europa, contra el Liverpool, este año nos hemos vengado, en París, fui con un grupo de primos y amigos a París y abro el Pariscope y veo que van a poner, que ponen Centauros del desierto en versión original, sin subtítulos, hay que decirlo, en un cine del centro de París. Bueno, allí me fui y pensé, esto va a ser una experiencia un poco deprimente porque será una mala copia, será un cine, bueno, pues no recuerdo el nombre del cine, estaba en el centro de París, era un cine pequeño con una magnífica pantalla, porque esta es una película, hay que decirle a la gente que hay que verla en una pantalla, todas las películas, ¿no? Pero en este caso en una pantalla grande, se rodó en VistaVision, aunque ya no está en VistaVision, la copia era impecable y otra vez sufrí el flash del enamoramiento completo respecto de la película, ¿no? Es una película que podemos decir que es la Ilíada, la Odisea, lo que queramos, da lo mismo, es un western, es una película épica, es una película lírica en la que la belleza de Monument Valley, las interpretaciones, pues es sencillamente extraordinaria. Verla en una buena copia, cuando se abre
después de la música introductoria se abre la puerta y vemos cómo la cuñada de John Wayne sale y pregunta a Ethan, con ese paraje de Monument Valley donde yo he estado. Hay que ir a Monument Valley, porque Monument Valley es el vivo ejemplo de que existe el tiempo, las cápsulas de tiempo. Eso es la prehistoria, absolutamente la prehistoria. Ahí estás en una dimensión completamente distinta, y eso lo atrapó muy bien John Ford, ¿no? Y es extraordinaria. Lo que pasa es que con frecuencia te dicen cuál es tu película favorita, y yo suelo escoger una de John Ford, y he estado escogiendo Centauros del Desierto, y luego pasas por una época del hombre que mató Liberty Balance, y luego pasas por una época del hombre tranquilo, y yo estoy ahora en la época de Misión de Audaces y me quedan más todavía, ¿no? O sea que, en fin, esto es una enfermedad sin cura, afortunadamente, y sin necesidad de sentarte en el diván del Dr. Freud. ¿Cuándo se enamora Pedro Pacheco del cine, del séptimo arte? Bueno, nosotros vivíamos en una casa de vecinos muy cerca del cine Villa Marta, y nuestras madres, después del lavado mensual semanal, a los 5 nos llevaba de la 11 a la 23, y antes nos compraba los papelones de Carmela en los hermanos Perea. Y en mi casa hemos visto cine gracias a mi madre. He heredado de ella su amor por las películas de oeste. Curioso. Le volvían loco. Le volvían loca, pero en este caso. Vale, ¿cómo era ese Jerez de los cines de la infancia de Muy Pedro triste. Pacheco? No había nada. Quedando los años 50 y tanto. Nosotros íbamos al Teatro Villa Marta, y también se inauguró años después el Maravilla, que estaba calle de Arca, esquina a Viscosero. Y solo había eso y la radio. No había otra distracción. Bueno, también empezaban ya los tebeos. ¿Eh? No había otro, la vida de Jerez, imaginaros, un Jerez en el año 50 y tanto, posfranquismo, saliendo de la pobreza, saliendo de la hambruna. Bueno, ya estaba un poco a punto de aprobarse el plan de esterilización, y víspera de entrar los americanos en el 59, ¿no? Con la base de Rota. Dice el maestro José Luis García, ¿no?, que el cine es como una vida de repuesto, ¿no?, como una vida soñada. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo he visto muchísimo cine. Muchísimo cine. Parece que a mí la película me interrumpió ese consumo de cine, ¿no? Igual que también me desvió un poco de la foto. Pero yo ahora estoy recuperando, ¿no? Con esto de las plataformas me llevo muchas horas viendo muchísimo cine. Muchas series. A mí me vuelve, yo me evado totalmente. Me evado. Me da igual. ¿Cuál es la película favorita de Pedro Pacheco? A mí me gusta Centauro del Desierto, y también me gusta mucho El hombre que mató a Liberty Balance. Luego hay muchas más, por supuesto, ¿no? ¿Crees que siempre hay que imprimir la leyenda? Yo creo que sí. Hombre, luego están cuando pequeños, Los 10 mandamientos, La túnica sagrada, Sitting Bull, la famosa... Hay muchísimas películas, pero luego también hay cine negro que me encantan, ¿no? Y tú has nombrado antes el Jerez de la época, ¿no? Los cines de la época y No las había plataformas, ¿no? No había nada. Pero después, como acto social, el cine para tu generación sería algo importante, ¿o no? No lo era. Sí, pues, bueno, y la apertura. Yo me acuerdo de haber visto cine, de no verse cine en Semana Santa. Yo he visto a Pasolini, fijaron, en plena dictadura de Franco, Pasolini, que es marxista, que me encanta, se ha visto en Semana Santa, el Evangelio según San Mateo. Claro. Fíjate la contradicción de estos franquistas que no sabían, permitían a Pasolini, aunque fuera el Evangelio de San Mateo, cuando antes lo denostaban, ¿no? ¿Se podría decir que Pedro Pacheco es un centauro en el desierto? A mí me hubiera gustado ser en esa película de John Ford. Tal cual. O sea, no escogerlo, no, tal cual. A mí me hubiera gustado. Ser John Wayne. Sí. Igual que cuando pequeño me gustaba también ser Napoleón. Curioso. Incluso César, como yo traduje mucho latín y griego, César me encantaba también, ¿no?
Julio César. Bueno, Julio César. Termina traicionado, ¿eh? Bueno, ¿y quién no? ¿Y quién no, no? La tradición forma parte... Bueno, la religión cristiana está basada forzosamente en un personaje que es el traidor. Si no, no habría... No habría religión. Ford hubiera hecho una buena película. Sobre el No sé qué personaje. religión tenía, pero igual hubiera hecho una buena película Era católico, irlandés, era católico. sobre esto, ¿no? Y volviendo un poco al Jerez, ¿no crees que Jerez al final es un plató de cine que está totalmente desaprovechado? Y quitando, sabemos que ya se ha apostado siempre por el flamenco, por los caballos, por el vino, pero creo que aporta mucho más, ¿no? Podría aportar mucho más. Yo creo que es un parque natural, un parque que englobaría un parque de atracciones de un nuevo tipo y un escenario y un plató para el cine. Lo que pasa es que yo creo que la ciudad ha perdido un poco el norte, ¿no? Le falta un poco un toque de distinción, ¿no? Le falta. Ha bajado mucho. Bueno, ese toque del cine podría ser, ¿no? Ya, pero ¿qué hacemos con los directores? Los directores políticos que tenemos, ¿llevan bien Film Commission? Pues no lo sé. No lo sé si lo llevan bien o no. Es una satisfacción meterte en una plataforma y ver películas y series llenos de rótulos, de créditos, donde hay regiones francesas, italianas y poblaciones ofreciendo su Film Commission y subvencionando, ¿no? Yo no la tengo, yo estoy dentro de una película. Pero lo que no sé es cuándo va a acabar. Mira, la búsqueda de John Wayne tardó 12 años, según el libro, ¿no? Yo estoy dentro de una película. Pero, A ver ¿crees? si el final es bueno y... Y igual no tiene final todavía. eso es lo que te iba a preguntar, porque la vida política de Pacheco es como el portazo de ese final de Ista. No. ¿Tiene un 10 o todavía un Bueno, continuará? el portazo final es que él sigue siendo lo que es. En mi opinión. Entonces, ¿la vida política de Pacheco Yo creo que no ha tiene un 10? acabado. No ha acabado. No acabará hasta que no te metan en la caja. Donde cae muy poco, ¿eh? Yo creo que no ha acabado. Siempre he dicho, ¿usted por qué pide el indulto? Yo quiero porque me deben justicia, punto. ¿Seguro? Me deben justicia. Aunque sea un gobierno que su función no es dar justicia. A mí alguien me tiene que hacer justicia. Bien. ¿Y luego qué va a hacer? Digo, ¿jugar al dominó? No, en los clubes de la tercera edad. ¿Y viajar con el inceso con todo mi respeto? No. Por tanto, pues yo quiero colaborar, si pudiera colaborar para que la ciudad vuelva a recuperar la clase que tuvimos. Entonces, Clase en el sentido de distinción, ¿eh? Entonces estás como Izas, ¿no? Que has ido despojándote poco, pero el capote todavía lo tienes, ¿no? Yo creo que Capote... yo creo que si hay salud, mi vida no ha acabado. Va a haber secuela de Pacheco. Bueno, yo creo que sí pueda verla. Pueda verla. ¿Por qué no? El cine de John Ford para mí es el equivalente a la poesía en el cine. Es el equivalente a que las historias solamente están contando una parte de lo que estás viendo, ¿no? Cuando tú sabes que alguien como Akira Kurosawa admiraba tanto a Ford, de hecho, pues era su referente, es cuando te das cuenta de que efectivamente hay en el sustrato de lo que está contando John Ford hay algo más, ¿no? Hay esos momentos de poesía, hay algo que engarza con la épica, pero también engarza con eso que no se puede explicar y que percibes leyendo pues a Lorca o a Miguel Hernández. Yo creo que John Ford no solamente es uno de los grandes, sino que además ha ido aumentando de tamaño con el tiempo. Yo siempre recuerdo los prejuicios ideológicos que había en los años 70. Me acuerdo de una memorable frase de un crítico, después cineasta, en la revista Nuestro Cine, que dijo: me repugna John Ford. Y entonces a partir de aquí todo fue su vida, ¿no? Y entonces yo creo que viendo ahora las películas de John Ford, son unas películas maravillosas en las cuales aparentemente no hay ninguna virtuosidad
de cámara, no hay ningún subrayado específico y demás, pero allí está todo. ¿Y qué voy a decir me parece que estamos en un plano medio, pero el memorable plano final con el brazo y el recorte en la ventana es un momento inigualable. ¿Qué supone o qué ha sido esta película para don Pedro? Bueno, nosotros, en este caso en casa, mi madre va mucho al cine y yo heredé esa afición. He devorado muchísimo cine y os puedo decir tranquilamente en esta tertulia que cuando yo vi la película, que no tenía referencias de la película, la vi, no tenía referencia que era John Ford y John Wayne, y veo solo empezar el espectáculo de Monument Valley, yo quedé alucinado, ¿no? Luego una preciosa música y con la figura de John Wayne, que yo creo que juntamente con Río Bravo creo que en color. Y estas son de las mejores que él tiene, en mi opinión. Bueno, aparte de Liberty Balance, que también me encanta, ¿no? Y la película me encantó. Y fíjate que yo consulté con mucha gente, decían, es un poco pesado. Digo, hombre, no se puede abreviar 10 años de búsqueda en menos metraje de película, ¿no? A mí me ha encantado la película y la he visto muchísimas veces. Y curiosamente os debo decir que no la he visto reciente desde que me anunciaste esta, para no venir contaminado. Un pequeño inciso te tengo que hacer. Río Bravo de Howard Hawks, pero es verdad que mucha gente la teme como una película fordiana. Es verdad. Yo siempre quería que de John Ford. Bueno, también hoy nos acompaña José María Soto, que va a ser colaborador habitual de este espacio, que es realizador de televisión durante muchos años y un cinéfilo empedernido. Y yo le quería preguntar, ¿cómo descubre José María Soto, bueno, ya también a Pedro y a Adrián, y cómo descubres Centauro del Desierto? ¿Cuándo la ves por primera vez? Hombre, yo Centauro del Desierto la conozco a través del cariño que le tiene uno a John Ford, ¿no? Porque la primera peli que se nos viene a todos, o por lo menos a mí, de John Ford fue La Diligencia, ¿no? Y luego, cómo ve uno esos inicios del cine de John Ford y posteriormente, ¿no?, cómo acaba con Centauro del Desierto, que posiblemente sea su obra cumbre, aunque luego haría dos obras maestras más, pero yo creo que Centauro del Desierto es la obra cumbre en cuanto a la narrativa, ¿no?, de John Ford. Yo creo que no hay una manera más podríamos decir, académica de explicar las cosas y visual, como lo explica Centauro del Desierto, ¿no? Yo creo que es no el inicio de la metáfora visual, sino sí el inicio de la narrativa visual. O sea, es un gran salto que pegáis. Para mí, yo que soy un amante del cine, pero que hay cine que he conocido ya de mayor, porque es verdad que cuando se proyectan esas primeras películas a uno le coge de pequeño y no las ve. Cuando yo conozco a John Ford, que además lo conozco, o sea, a John Ford digo, Centauro del Desierto, la conozco en versión en DVD, yo me quedo maravillado. Como decía el mismo Pedro, es el Technicolor el que te absorbe, ¿no? Sí, ese color de la tierra con ese contraste azulado, esos dos planos que se crean ahí, ¿no? Es una maravilla. Y me pasaba lo mismo con otros directores como David Lean, ¿no?, con ese gran cinemascope, ¿no? O sea, esa tremenda fotografía que ocupaba todo un cine, ¿no? Una pantalla grande. La pantalla grande, ¿no? Es decir, yo creo que antes de meternos, como José María está diciendo, en el tema narrativo cinematográfico de John Ford, deberíamos ir a la génesis, ¿no? Y es la novela de Alan LeMay, ¿no?, 1954, que además tiene otra novela, que es The Unforgiven, que la lleva años después, John Huston, ¿no?, que son dos libros que se contraponen, dos películas que se contraponen. Yo creo que tú has estudiado bastante, has leído la novela de Alan LeMay. Tiene una contraposición muy marcada entre la película y la novela. Yo creo que John Ford, vosotros sabéis más que yo, ni le hizo caso al guión y tampoco le hizo caso al libro. No. O a su vez el libro, porque... y mucho menos al productor. Se inventa, por ejemplo, Ethan no existe,
Sí, no se llama Ethan el personaje. No se llama Él hace 3 cambios de cuanto a nombre, que son como cambios bíblicos, que tienen una especie de resonancia dentro de la película, que son Aaron, el hermano, Ethan y Moisés, ¿no? Moses, que es eso. Entonces, ahí incluso yo creo que la relación o la concatenación que hay entre los nombres en el de Aaron es el más significativo en cuanto a componente bíblico. Claro. Porque Aaron en la Biblia es el que hace el vellocino de oro. Y aquí en la novela, en la película, es el que recauda el dinero y pone a buen recaudo el dinero, ¿no? Bueno, Dinero robado. perdona que te interrumpa, es que no es solo esa sintonía bíblica que tiene, ¿no? Sino que es que voy más allá. Es que a mí me parece que la peli en sí es como una especie de odisea, ¿no? Es la odisea de Homero, es un Ulises, ¿no? Es decir, Pero sin embargo, Ulises no es un fracasado claro. como este. El otro es exitoso con Claro. el caballo de Troya, pero este vuelve de una guerra que pierde, porque era La guerra. sudista, no sudista. Periodista. Igual estuvo también en México dando tiros. Sí, robando. Sí, robando. Y vuelve y la película sigue siendo un fracasado. La peli... Es un fracaso, ¿no? No, pero es verdad que lo que dice José María, es verdad. El Centauro Desierto, la versión de John Ford, es verdad que es un verdadero poema homérico, ¿no? Claro. Es además una búsqueda lineal, quitando el flashback que hay, que es la carta, ¿no? Que es el único flashback que tiene la maravillosa novela. Elisi, porque él, como ahí cuenta tantos años, ¿no? Es decir, con una carta. Y es la carta la que hace que pase el tiempo. Qué exacto. maravilla, ¿no? Es decir, qué instrumento para narrar. Sí, que hay un detalle de un espacio personaje muy divertido que es el padre de Laurie, que cuando va a leer la carta, Laurie, él se pone las gafas como si la fuera a leer Vale. y Sí, la va a sí, escuchar. es Totalmente. magnífica la película. Pero es verdad que termina siendo una verdadera tragedia griega, porque es una búsqueda para al final terminar en el hogar, ¿no? Que Claro, es un poco claro. las tragedias griegas. Y por ahí es verdad que sí tiene... Y una cosa que a mí, la primera vez que la vi, sin referencia de revista, nada, siempre me impresionó la salida de esa mujer con delantal. Que yo creí que iban a venir indios. Fíjate, hacía tanto tiempo, la primera que la vi, que yo creí que se van a impresionar porque vería una partida de indios. Y no, y viene el John Wayne. Viene John Wayne, que además viene como una especie de lobo solitario, ¿no? Es decir, es una especie de lobo solitario. John Wayne, que además copia mucho Clint Eastwood después, ¿no? Porque no deja de ser una especie de jinete pálido. La secuencia es prácticamente la misma. O sea, aparece la madre y la niña a la puerta y viene un jinete pálido que no sabemos de dónde viene. John Wayne viene de la guerra, pero ¿cuál es su pasado? Es decir, ¿qué es lo que ha habido ahí antes, no? ¿Y a qué viene? Porque es una persona que no tiene que estar. O sea, nadie le ha invitado. Ha aparecido. Parece que ha aparecido para arreglar las cosas, pero nadie lo ha llamado, ¿no? Tú estás hablando antes de esas elipsis, que ahora hablaremos en la película, pero sí es verdad que cuenta en el libro de Lindsay Anderson que John Ford cuidaba mucho la biografía de cada personaje, que aunque no apareciese en la película, sí tenían una biografía detrás que la tenían preparada. Y antes estaba hablando Pedro, y es un personaje que viene, que es un sudista, que ha perdido la guerra, pero viene 3 años tarde a su hogar, porque no se encuentra. Y aparte viene, y parece ser que ha luchado en el bando de Maximiliano con los mexicanos, ¿no? Porque entrega... Él llega a la casa y se va desfundando de todo su pasado. Además es un perdedor, sí, Exacto. porque él ha perdido la guerra. Y va perdiendo. Y Sí, cuando pero llega al hogar lo pierde todo. Él no admite haber perdido No, la guerra. él no lo admite, Él no lo admite. él no lleva bien estar en el bando perdedor. Y eso va a crear que tenga un carácter muy especial el personaje. Se de ve Ethan. con el reverendo, que la pelea que tiene, ¿no? Continuamente, como diciendo... Al reverendo le echan cara Las de reglas decir, ya han cambiado. Ahora es decir, trabajas para los exactamente. yankees cuando antes pertenecías al otro bando. Él eso no lo asimila y eso hace que tenga un carácter todavía el personaje más Pasa agrio. mucho eso en la política. No lo asimila, pero se va despojando. Porque él llega y uno lo asimila. regala el sable, le da el dinero al hermano, él regala la medalla, incluso al final, en una de esas elipsis preciosas, termina soltando el capote. ¿no? Claro, El sí. capote termina... Capote que se lo da a Marta, a su cuñada, que Ford insinúa muy bien de que ha habido una relación entre el personaje de Ethan, John Wayne, y en este caso Marta, su cuñada,
y que el cura, yo creo que lo sabe, que Marta en un momento ha confesado. Se le cae la lava. Claro, Mira. es decir, esa escena es preciosa porque ella, cuando lo ve, lo tiene cerca, ella entra a la casa de espaldas Sí, para sí, no es quitarle la increíble. mirada Sí, sí, a exactamente. él. Va Cierra hacia los ojos. atrás. Cuando él Cierra le da el los beso, ojos. cierra los ojos. Claro. La besa en la frente y ella cierra los ojos como si fuera un beso. Y cuando está dando el capote... Y la está acariciando. Que está entregando. Parece que está acariciando el propio cuerpo de Es John increíble, Wayne. el beso en la frente. Luego cuando John Wayne se queda fuera y el hermano cierra la puerta y él mira hacia Él está atrás. mirando en el porche, que el porche es muy importante. Son las dos únicas miradas que hace John Ford Sí. en la película. Una es cuando él está en el porche y ve cómo su hermano cierra La aquello, puerta del y la dormitorio. otra es como cuando el reverendo está mirando Claro. en la habitación. Como ella acaricia como el capote. Son las dos Que únicas miradas. él está, parece que ella le ha confesado algo, ¿no? Es decir, Sí. ella le ha confesado Ha algo. sido cura. Efectivamente, le ha confesado, pero aquí nadie sabe nada. Pero hay una complicidad. Y además, Aaron, cuando ve al hermano, él siente como diciendo, uff, esta Sí, que es mi viene, hermano. ¿no? Sí, es mi hermano, pero esta que viene es solo ella la que Le muestra dice, esta es esa tu gana. casa, siempre será tu casa, pero se lo dice de forma muy fría. Y luego el plano cuando ella sale, cuando ella se va, en esa primera ida que, ¿no? Se quedan la madre y la niña esperando a que él se vaya por el horizonte. Ahí también hay una complicidad que yo no sé si adelantarme Bueno, a Bueno, eso. sí, bueno, ahí, Yo pienso como tú. No adelanto también. ahí Ford se le destaca por su western, pero en la parte romántica amorosa es increíble, ¿no? Porque aquí hay tres triángulos amorosos, ¿no? El de Aaron y Ethan con Marta, y el otro triángulo, que es el de la otra mujer que se queda. Además, son mujeres muy fuertes. Y Ford amaba a la mujer, amaba a la madre patria, amaba a su madre, la figura de la madre. Son muy importantes. Y encima, aquí la mujer es un poco la que intenta que sea un avance, porque son las que leen, las Claro. que saben leer, Claro. las que ha sido maestra, las que tiene una cierta tradición, ¿no? Y eso hay que destacarlo en el cine de John Ford, ¿no? En esta peli lo que más destaco sobre... El otro día viéndolo con una compañera mía, ¿no? Le decía, fíjate cómo John Ford no... en ningún momento se ve la sangre en la película. Es decir, cómo él va contando todas las cosas a través de miradas, a través de detalles, las elipsis que hace continuamente, ¿no? Es decir, cómo le da una vuelta a un cañón para decir que Lucy había muerto y no se ve, solo con el capote que ya no está. Es decir, ese El tipo mismo de cosas, ataque ¿no? a la granja está muy bien rodado y no se ve nada. Y sí te produce una sensación de Claro, terror. que hay un plano ahí que me llama mucho la atención, que es el del grito de Lucy, ¿no? Que se pone la mano Es aquí. un traveling. Ese dolly in o traveling hacia ella, que Spielberg usa muchísimo en sus películas. En totalmente. todas las películas mete ese plano. Plano que repite él, y hay una especie de loca, ¿no? Que se ha quedado loca. Sí, que se ha convertido casi en convertido india en y india. a él le Y a eso repugna ese exactamente momento. le impacta. Y hay una traveling. un traveling hasta un primerísimo primer plano. Eso Spielberg lo ha usado mucho en sus películas. Y ese grito de la mano aquí me recuerda a Jurassic Park. El grito de la niña. Cuando está Sí. al final con el hermano y le tapa la cara, ¿no? Y ahí ese Spielberg plan, ha sido muy influido por el cine de John Ford. Bueno. De hecho, Spielberg dice que Centauro del Desierto... Ah, mira, aquí. Dice literalmente, esta película es probablemente la mejor de todos los tiempos, gracias al estudio tan profundo de sus personajes. Eso dice Spielberg sobre Centauro Yo del creo Desierto. que... No. Perdón, No, yo que creo- cuando se dan cuenta de la treta india, ¿no? Alejarlo para atacar el rancho, la furia con la que sale de ver los cuerpos violados, bueno, de su ex amada y de su sobrina, con la violencia que rechaza al mestizo, ¿eh? Sí, sí. Joder, De hecho, no lo quiere dejar ver y le golpea. no quería dejarla ver porque no sé si era. Tú no estás acostumbrado a estas cosas, no quiero que vean Claro. lo que han hecho con mi Marta. Pero Pedro, también hay ahí, yo creo que hay una especie de figura paternal, porque el mismo John Wayne le enseña al mestizo cómo tratar a los animales en la película, cómo enfrentarse a los miedos, cómo, bueno, poco a poco cómo va él evolucionando esa antipatía que le tenía al principio
y cómo al final acaba empatizando con él, ¿no? De hecho, le Sí, quiere Fue el que lo salva de... Exactamente. Al mestizo Exactamente. lo rescata, ¿eh? No de niño. De niño lo Y aparte, al ¿no? final de la película, John Wayne le dice a Jeffrey Hunter que le quiere dejar Su su herencia. herencia. Pero ahí hay algo porque dice, bueno, su única heredera real sería Debbie. Sangre. De sangre sería Debbie. Y como ya se ha convertido en indio, también está el conflicto de no se lo quiero dejar a Debbie ya y prefiero dejártelo a ti, o es que realmente Ethan ha tenido un viaje sentimental y ha empezado a cogerle cariño al Yo personaje. creo que sí, que yo, como en muchas películas, los personajes, igual que los odia, los quiere, ¿no? Es decir, él, incluso John Ford aquí, crea un personaje que empieza a ser odioso, pero que al final tú dices, la cantidad de valores que hay en John Wayne, ¿no? O sea, un personaje tan racista y tan cruel, que cada vez va a más, pero que al final tiene ese corazoncito. Pero porque es un personaje que evoluciona, pero al final termina donde empieza, porque la película es circular. Sí. Porque él empieza llegando a un hogar y saliendo del hogar, ¿no? Porque en contraposición con Martin, Martin lo presenta también desde un plano de fuera, llegando a caballo, pero montado como si fuese un indio, ¿no? Salta al ¿Cómo caballo, se va el caballo, eh? Que eso es un detallazo. entra en la casa, John Wayne lo mira y dice, este no es de los nuestros, Vale. este es un mestizo y no los quiero, pero después va evolucionando, porque Pedro lo ha dicho antes, son muchos años de persecución, ¿eh? Entonces ahí... 10 años. Pero fíjate lo bien que John Ford no mete ahí un narrador que te dice, y Jeff, Martin Pauli era un indio. No. Sí, tal y como se baja del caballo, tú dices, a este le faltan las plumas. ¿No? Es decir, cómo él, con un plano solo, te describe un personaje. Después de la pelea que tiene cuando ellos vuelven a lo largo de los años y Laurie se va a casar con el otro personaje, que hay una pelea entre Jeffrey Hunter y él, hay una mirada de John Wayne después de esa pelea como de orgullo de su niño está peleando por los suyos. Por eso te digo que es casi una figura cuando paternal. interrumpe la ceremonia de la boda, ¿no? Exactamente. Que se dan ahí de leche. Jorgensen era, ¿no? Jorgensen. Pero, como estaba diciendo antes, es un relato, aunque es contado de forma lineal, es circular, ¿no? Porque empieza con la llegada al hogar y la salida del hogar, con un rapto, una persecución y un secuestro que termina llevando otra vez Debbie al hogar, y también donde los comanches atacan la casa, terminan rescatando en el mismo sitio. Han estado 10 años, pero al final terminan llegando al mismo lugar, ¿no? De hecho, hay una cosa muy curiosa, que lo vi en una red social, hubo un artista gráfico que contrapuso la primera imagen de la película de ella saliendo hacia la puerta con la última imagen de él en el marco de la puerta, y es como si Marta, el personaje de Marta y de Ethan, se mirara frente a frente. Claro. Bonito porque cuando yo veía las películas de John Ford en primera sesión y en sesión de tarde a finales de los 70 en la televisión pública española, yo no sabía quién era John Ford. Pero John Ford luego ha sido pues parte de la memoria cinéfila mía. John Ford es algo intemporal. Ahora, por ejemplo, que yo llego a una edad, tengo 51 años, en las que veo que la sociedad que me rodea me supera en algún momento, veo que me siento en algún momento fuera de mi tiempo con respecto a determinadas cosas, y eso era lo que sentía John Ford haciendo determinadas películas. Era un tiempo que se agota, personajes que se sentían fuera de su tiempo, personajes que... y eso es intemporal, al final es la condición humana de los personajes de John Wayne, normalmente en las películas de John Ford, y ahí está todo, al final está todo, está el hogar, está la tierra, está la familia. Bueno, supongo que al final, con respecto a las películas de John Ford, elegir entre papá y mamá, que son las típicas, Centauro del Desierto y El hombre que mató a Liberty Balance, creo que son las que más me gustan las dos. Va un poco por épocas, cuando veo una digo esta es la que más me gusta, es como Plácido y el verdugo con Berlanga, es algo parecido. De Centauros, pues probablemente ese el principio, más que el final, el principio me encanta porque viene un hombre derrotado de la guerra, que ha estado muchos años, la guerra hace tiempo que ya acabó, y si viene de no se sabe dónde, sabe que es su hogar pero en realidad no es el hogar que él tenía.
sabe que es su familia, pero no es la familia que él tenía. Esa puerta que se abre, que abre esa hermana, es una preciosidad. Y luego ya rematarlo con la puerta que se cierra al final, es perfecto. En esa presencia de lo lírico en lo épico, en grandes, digamos que, frescos de la historia de los Estados Unidos, en batallas, en todo lo que tiene grandiosidad, él siempre introduce elementos de poesía, de lirismo, del toque humano, que hace que siempre veamos que no son acontecimientos ajenos a la persona individual, sino que uno se ve reflejado en esos seres que están siendo partícipes de la epopeya. Muchas veces reparamos más en el final, la escena en la que está ante la puerta, el marco, la oscuridad, todo eso es estupendo, pero ese indicar con la música, con la reacción de cada uno de los personajes, aquello que se viene y que parece que se va a producir un cambio radical en la historia de todos ellos, creo que está muy bien logrado. Aspecto importante de la película es el doppelganger que hay entre los dos protagonistas, ¿no? Entre Ethan y Scar, ¿no? Cicatriz, ¿no? Una contraposición entre personajes, pero que son más cercanos imposible, ¿no? Claro. Uno se odiaban mutuamente. Sí, pero eran espejos, un poco. Es un espejo un poco, ¿no? Una contraposición que hay, porque por un lado, Scar, su familia ha sido masacrada por los blancos. Claro. Y Ethan va buscando a Scar porque han masacrado a su familia. Scar es Cicatriz, a él lo llegan a nombrar hombros anchos, ¿no? O tiene un... También incluso Scar, cuando ataca a la familia, se lleva a Debbie y la lleva a un nuevo hogar. Claro. Pero después llega Ethan y la rescata y la vuelve a llevar al hogar, ¿no? Incluso a los dos los mueve la venganza, la violencia, el odio, ¿no? El mismo Cicatriz lo explica, ¿no? Dice, yo como le devuelvo la moneda, ¿no? Decía, a mí me quitan, yo quito, ¿no? Pero la cicatriz debe ser también un simbolismo de algo, ¿no? Él la lleva marcada, que imagino que es en algún ataque blanco le dejaría esa señal que la ha marcado el resto de su vida. No, pero él se refiere que será como una metáfora cicatriz del alma, ¿no? De algo, ¿no? Puede ser. Del paso del tiempo, de haber sufrido en una tierra tan hostil. Porque cuidado, porque el pasaje, yo lo que me pregunto siempre es ¿qué comía, no? Es decir, ¿qué comía John Wayne por el camino? ¿Qué comían ellos? Conejo, ¿Qué comían? Sí, pero era una tierra hostil, o sea, tú ibas buscando, ibas peleando y tenías que cazar para comer y tenías que buscar agua para beber, es decir, una tierra completamente hostil. ¿Quién quiere vivir ahí? Pero eso, perdona, eso es un poco la historia de Estados Unidos, ¿no? Claro. La conquista de América, ¿no? El lugar... Así están. Claro, el sitio... El destino manifiesto. Exacto, la naturaleza le ha marcado y les marca en su día a día, totalmente. Que fuera todo para el pueblo. Es muy curioso que siendo personajes espejos, tanto Cicatriz como Ethan, el que acaba con Cicatriz no es Ethan. No. Es Martin. Claro. El mestizo. El mestizo. Martin, es el que mata a Cicatriz. En la novela, Ethan muere. Muere por uno de los navajos, termina muerto. Y Ethan, en el ataque final al campamento indio, empieza a cortar cabelleras. Sí. Esa es la contraposición otra vez con Cicatriz. Cicatriz le enseña las cabelleras y él termina. Incluso una cosa que lo hace todavía más cercano, los tres dominan los tres idiomas, el inglés o el americano, le dicen el americano, el español y el idioma comanche, ¿no? Lo que yo nunca he entendido realmente, aparte que era un perdedor, un vengativo, racista, bueno, ¿qué le persiguió en esa búsqueda? Recuperar a la niña, pero recuperar porque se habían llevado a los indios y la iban a destrozar como joven y convertirla en esposa, o porque era su... ¿Cuál es el motivo por ¿Cuál es realmente el motivo? ¿Cuál es? Yo tengo una Porque teoría. Yo no sé. Pero una teoría loca. Yo creo que Melero también tiene esa teoría loca. Yo soy de los que piensan de que, tal como te lo presenta Ford, Debbie es la hija de John Wayne. Yo tengo esa teoría loca. Y hay una escena que cuando ellos salen en la primera expedición a buscar el ganado, con la trampa de los indios, hay un plano que va perdiendo en el horizonte el personaje de Ethan, de John Wayne, y está Marta despidiéndolo. Y en ese momento la niña entra, Debbie entra, y Marta la abraza. Y si ves, congelas el fotograma,
parece una foto de una despedida familiar. Y luego- Madre, hija y Y padre. cuando le dice, Claro, cuando vamos la a casa, coge de pequeña, David, vamos a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Y además es otra vez ese juego circular, ¿no? circular. Porque Pero además hay un empieza a detalle. levantar, Sí, que como se la cree que no es levantó de- cuando no, llegué. se cree que es la otra, Que es la hija, otra. Y la ve que es Pero hay y un termina detalle ahí igual. en esa primera secuencia donde a Debbie le da, la coge un pez y creo que le da un beso, no lo sé. Y le dice pero, Lucy. Y le dice Lucy, sí, que cree que es la pero hermana. a Lucy le da la mano. Sí. Cuidado. Y son hermanas. Es decir, ahí hay una diferencia, ¿no? Además son hermanas. Claro, sí, son son hermanas. hermanas. A una Claro. le da un beso Claro. y a la otra le da la No, mano. no, hermana en lo real. Bueno, sí, porque sí, sí, la sí, Nabucco, La pequeña Debbie es la hermana de Natalie la Wood. que hace de pequeña es la Nabut, que y la Y mayor después es la Natalie Wood. con Vera Miles. Tendríamos que hablar un poquito de, antes que habéis dicho productora, un poco el equipo técnico, porque Sí. en el cine de John Ford, primero tenía aquí, creo que es la última película que hace con su pequeña productora, porque ya había fracasado lo que había hecho antes, pero aquí trabaja con Merian C. Cooper, ¿no? Que Merian que C. fue su Cooper, socio mucho de tiempo. muchos años, y además lo conocemos todo el mundo por King Kong, ¿no? Y el director de fotografía, ¿no? Winton Hodge, que ganó varios Oscars gracias a John Ford. Que por cierto quería rodar el plano final de otra forma. Totalmente. Sí. Que él quería que John Wayne se fuera a caballo de forma heroica y John Ford le dijo que ni de coña. ni de coña. La escena de la Claro, puerta, claro. la escena de la puerta Esa escena es... de espalda ¿Qué te parece a ti esa escena? es demoledora. Yo he visto una cosa hace tiempo, más demoledora en mi Pero vida. cómo Más quien cierra la puerta. Pero ¿no? cómo cierra No se- la no se película. cierra. Es que, o sea, un derrotado, o sea, entra derrotado, sale Pero, derrotado, sobra aquí, después de la que he pasado, tengo lo que me merezco, ¿no? O sea, aquí, tío, que en mi paranoia podría añadir, dejo a mi niña aquí. Sí, sí. ¿Sabes? Le ha encontrado un nuevo hogar. Exactamente, que ha encontrado un nuevo hogar. Y él, que la película está perfectamente cerrada ahí, que no hay una segunda versión No. porque no la puede No, no haber, puede haber. porque no hay película mejor cerrada. Él continúa una vida, pero él va a buscar también otro territorio hostil, porque donde él está cómodo es en la hostilidad. En la hostilidad. Es así. Pero es muy curioso porque el personaje de él tiene una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Tiene momentos muy pasionales, pero también es un personaje muy racional. Porque él toma una decisión que es cuando se dan cuenta de la trampa que han tendido los indios. Él no sale corriendo como los demás porque saben que los caballos llevan ya muchos kilómetros encima y que forzaría al animal y que lo mataría. Y ahí hay un primer plano que a mí me parece, quitando el inicio de la película y el final, el primer plano que has hecho antes, el traveling hacia la cara con el odio cuando ve a las niñas blancas convertidas en creo que indias, ahí es que es el esto primer de- plano cuando él limpia el sudor del caballo y mira tiene una mirada perdida como diciendo no voy a llegar a salvar el amor de mi vida Claro, claro. y después cuando él vuelve a llegar ve a Jeffrey Hunter sin deja. caballo Y lo deja, ¿no? y lo deja, no lo va, recoge. va con Moses y lo No lo recoge, pero toma esa decisión racional que contrapone a otra decisión, que es cuando están en el entierro de toda la familia, él tiene un momento con un impulso que le dice al cura, amén. Sí, Como sí. diciendo, aquí se acabó, destapa el rifle y vámonos. Pero porque no se encuentra cómodo, como ha dicho antes José María, se encuentra cómodo en los condicionantes Claro, sociales, claro. ¿no? Y hay dos, que uno es la comida y el otro es el entierro, no se encuentra cómodo. Él y- es como si la misma, el día a día le provocara ansiedad. Es decir, él no se sienta cómodo en esa estructura, ¿no? Él necesita, él es un tierra hostil, podríamos decir, Claro, ¿no? Él y- necesita desactivar bombas todos los días, ¿no? Y yo creo que Para él también sentirse necesita cómodo. esa sensación de seguir luchando contra sí mismo y decir, bueno, yo necesito venganza de esto. Y ya me lleve 10, 15, 20 Claro. años, si perdí una guerra, yo esto no lo voy a perder y haga lo que haga falta. Le puede, además muy, muy curioso el título en Latinoamérica, que era Más corazón que odio. Que odio. Sí. Más corazón. Y él tiene esa parte de odio y que tiene que salir Claro, a buscar pero esa Pedro venganza. antes dijo una cosa que para mí es clave en la película, ¿no? Es decir, ¿por qué la niña o por qué realmente qué él que está buscando? Porque yo no creo que él solo busque a la niña.
él está buscando otro tipo de cosas, que es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que él necesita... Él necesita como curar su alma con de hecho, algo. él es tiene decir, un desprecio cerrar hacia algo. los indios y sabe que un ser suyo lo tienen los indios, que él no puede vivir con eso. De hecho, él dispara búfalos para que no tenga, para que los indios no se para puedan que no alimentar. coman. Cuando encuentran el cadáver de los indios, le dispara los ojos porque tienen la tradición de que si van con los ojos cerrados pueden llegar al cielo. Le dispara a los indios por la espalda cuando ya los el indios río se estaban ya huyendo. volviendo. Sí, él tiene el odio es terrible, Es ¿no? terrible. Pero además es curioso porque cuando esa escena en que se encuentran el cadáver del indio y él le dispara a los ojos, él le dice, esto es para que estés morando siempre y no entres en el cielo. Y yo creo que eso le pasa al propio personaje de Ezra. No puede entrar en esa puerta al final porque el que va a acabar morando es él. ¿No? Sí, pero aún así él no entra, pero deja todo hecho para que su familia quede. Porque no hemos dicho que él se ha despojado de todo, pero el ganado se despoja y se lo da a la familia, a la Jorgensen, y le dice, toma, que tienes ahí un futuro, ahí tienes un hogar. A David al final la deja y la deja con un futuro. Con un hogar, ¿no? Pero él es un personaje que continúa en el limbo. El limbo, totalmente. Es decir, no hay un paraíso para él. También es una representación de esa América que fue, ¿no? El personaje de Ethan representa no solo el viejo este, sino cómo se hace. Claro, pero al final se da cuenta que el mundo tiene que seguir, que el mundo se tiene que civilizar, y al final quien va civilizando ese mundo es Jorgensen, es la mujer, y es la que al final está dando un hogar. Y antes un poco decía José María, en la escena esta de cuando le dispara al ojo, habría que hablar del personaje del reverendo, ¿no? Del reverendo que tiene dos versiones, es el capitán de los Reyes, el reverendo, y como al final Ethan tiene varias disputas con él por haber cambiado de bando, pero al final como termina pinchado por la espada del soldado. Pero antes una cosa muy bonita de ese hombre del reverendum, Ward, ¿no? Ward. Que siendo como el John Ford, ¿no? Sudista y eso, ya estaba integrado en la vida comunitaria, curioso, ¿no? De las granjas, las leyes, las instituciones, ya estaba integrado diciéndole. Y luego dice Pero ahí tiene que ver un poco con la realidad, un poco chaquetero, ¿no? Ahí es un personaje que sabe avanzar y cambiar, adaptarse a la realidad del momento. Los lanceros cada vez eran mayores, emigraban más del este, y él veía venir que el futuro era la potencia que mandaba tanto emigrante, ¿no? Es una especie de... que la política realmente es así, es decir, hay una transición. En ese año Texas no sería... Claro, en la misma España no hay una transición. No era ni Estado. Sería una parte todavía de la España, ¿no? De México. El intento de la conquista. Pero el tío se integra perfectamente. Es curioso porque esta peli, y lo que estaba comentando antes con José, yo no sé si que esta peli, yo creo que fue hasta denostada, ¿no? Es decir, esta peli no fue bien recibida por la crítica y, por ejemplo, ese año en los Oscars estaban El Rey y yo, La Vuelta al Mundo en 80 días, Gigante, gana La Vuelta al Mundo en 80 días, pero la película apenas tiene nominaciones y pasa. Quien recupera realmente esta obrísima maestra son pues los Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, incluso esa generación de Spielberg, ¿no? Hay una cosa que a mí me impactó. Yo era muy de Natalie Wood, ¿no? Lástima el final que tuvo. Y la mirada cuando entra el John Wayne y el mestizo en la tienda de cicatriz. Las actrices no quieren esa mirada increíble. No sé cómo... Yo me acuerdo perfectamente una mirada como de... un plano que no le gusta mucho a las actrices, ni a los actores. Claro. Pero sale guapísima, con un traje de India, y ella se da cuenta que es... Que es una especie de contrapicado ese plano, ¿no? Sí. Es muy raro, yo nunca lo he visto mucho en el cine. Es una especie de contrapicado. De hecho, en esta peli, el tema de los contrapicados me llama la atención mucho. ¿Cómo que un contrapicado, no? Sí, contrapicado. Eso es lo la que cámara un poco... El político no quiere los contrapicados. Exactamente, no lo quiere. Pero son necesarios porque realzan. No los quiere ni aquí, ni aquí. Pues es curioso porque en esa peli... el problema que había, y no me quiero liar mucho con esto, pero me llamó mucho la atención en esta peli, porque cuando él hace la diligencia, los planos prácticamente son todos frontales. ¿Por qué? Porque los techos no salían, entonces las parrillas estaban encima, no había techo.
después de que Orson Welles bajara la cámara, ¿no? Hiciera los Pero boquetes. ahí hay que... Espera. No es Well, es Ford con Greg Toland en la Jungla de la Ira un año antes. ¿Quién ya hace eso? Perdona. Aplaudo el matiz porque no es Orson Welles, es Greg Toland, que era el director de fotografía de la Jungla de la Ira y que Well ficha porque ve la Jungla de la Ira y ficha a Greg Toland, que gana el Oscar. Que por cierto, Ford le quitó a Ciudadano Kane y a Orson Welles el Oscar con Que Verde era mi valle. Pero también hay que decir rápidamente que Orson Welles le preguntaba quién eran los 3 mejores directores del cine y te decía John Ford. No, pues esos planos que además al principio cuando él está y se ve el techo, ¿no? Que además en varias ocasiones en la secuencia primera enseña muchísimo los techos. Yo digo, qué obsesión por sacar los techos, ¿no? Es decir, yo creo que como en La Diligencia fue una obra maestra para mí, que luego fue muy reconocida por todo el mundo, donde prácticamente se hace una película en 2 metros cuadrados, que esa es otra maravilla, y luego esta peli, ¿no? Donde ya él muestra, saca de ese cuadrito, saca todo y se va a esos grandes planos, a los planos generales, ¿no? Aquí venga, topa adelante, en casa techo y espacios grandes. Es verdad y en la calle vamos a sacar aquí el Monument Valley Claro, pero es una película más grabada, que Melero sabe más de eso, Technicolor y Panavisión, pues, el formato. La Diligencia es una película más claustrofóbica, ¿no? Más cuadrada. Totalmente. Dice Miguel María que no es la mejor película de John Ford, ¿no? Pero que le gusta tanto como La Quema. Yo creo que en eso estamos todo el mundo de acuerdo, porque se puede decir La Diligencia, se puede decir el hombre que mató a Liberty Bala, se puede decir El hombre tranquilo, pero al final cuando te pones Centro del Desierto tiene una cosa que es diferente a todas ellas. Yo es que para mí es posiblemente no le voy a llevar yo la contraria a Spielberg precisamente. Yo creo que es de las mejores películas. Si hubiera 100, esta estaría entre las 5 primeras. Y si tuvieses que coger un plano, que ya hemos hablado de ese plano final... Si hubiera 100... estaría entre las 5 primeras. Sí. Y si tuvieses que coger, Pedro, un plano que ya hemos hablado, el de Ethan, que no hemos dicho que además parece ser que como John Ford trabajaba mucho, gustaba trabajar con familiares, con gente cercana. Jorgensen es la mujer de actor Carius, y él le homenajea tocándose el brazo, y que dice que llora, y el hijo también. El hijo también, pero no es por eso, ¿eh? Una vez lo leí y es que estaba ciego, borracho, perdido. Ha cambiado toda la... Es que habían celebrado el final del rodaje y estaba borracho, perdido. Pues John Ford cuenta... Que fue un homenaje al Cari que da. Eso lo cuenta John Ford en toda la... Estaba borracho. No, cuenta que... Por eso hace lo del brazo. Hace lo del brazo, que es un homenaje que hace, y cuenta que el hijo y la mujer... El homenaje de John Ford al actor, a Harry Cari. John Wayne no se acordó de Cari. Estaba total. Pero si tú tuvieses que coger un plano final, que a lo mejor no sé si tú también te sientes un outsider, ¿no? Al final tú, que eres una persona que amas tanto a Jerez, que te gusta tanto el hogar, pero te encuentras un poco además a fuera. mí me dio la mejor, la última. Eso es demoledor, tío. Una vida entera que tiene que irte porque ni estos sitios ni te quieren y tiene que seguir y te dan la espalda, y no en este caso tú la das, es que te dan la espalda. Por mucho que tú luches. O sea, en el hogar de los suecos, Jorgensen, suecos, o daneses, o alemanes, con la que ha pasado, buscando odio, buscando a la hija, lo que tú quieras, que al final todo el mundo es feliz. Y él, me voy, que no pinto nada, que lo mío es seguir, y hay quien, no sé... Eso también fue en un libro que tengo yo, no tanto como tú aquí hoy en esta tertulia, pero la gente ha andado por unir los dos. Está Marta, una figura lejana, y un poste de la casa. De la casa. Y aquí está saliendo. Joder, qué mala leche. Eso sí que es demoledor, ¿eh? Es el alfa y el omega, ¿no? Sí, la peli está llena de el alfa, metáfora. Pero es que, vamos, que tú te digas, sobra aquí, vete de aquí, que no te queremos. Bueno, no falta que te lo digan, se va, ¿eh? Se va. Él asume, ¿no? Bueno, y con la carta se hace un documental bestial, es decir, paréntesis, aquí vamos a hacer un documental de cómo se vive en América en aquel entonces. ¿Qué te decía? La carta donde
cuentan que se ha casado con una Efectivamente, gordita. se hace un documental, vamos. Además, la gordita lo sigue y él no sabe que se ha casado. claro. No que se ha casado, sino que la ha comprado. Exactamente. Que la ha Pero que comprado. es curioso porque hemos hablado de la épica, hemos hablado del amor, pero los tonos cómicos que tiene John Ford Sí, en la película, muchísimo, está lo de la carta, está cuando la boda, porque incluso una de ellas, ¿no? Cuando la señora George quiere ver la pelea y dice, no, tú fuera, ¿no? Y se va por la ventana y entra, Sí, tiene sí. esos toques de humor John Ford. Sí, dentro de lo trágico, el personaje. saca siempre el personaje de Moss, ¿no? O de Vera Miles también, También. con los berrinches, porque Jeffrey Hunter no le hace el suficiente caso. Bueno, ¿y tu plano? Complicado. Es que es complicado. Yo es que creo que esos dos planos tienen tanta fuerza que no cabe otro. Yo, en todo caso, me quedaría con dos planos también, pero sencillo, pero de una fuerza sobre todo del actor, porque yo soy mucho de los actores, ¿eh? Es decir, aquí no podemos perder la perspectiva de que John Ford es un genio, pero que tiene a un personaje como John Wayne. Y cómo aguanta ese primer plano del Dolly Inn y el plano que tú decías antes, Limpiando el sudor del caballo. limpiando el sudor del caballo, cómo ahí, y luego cuando ve a su sobrina que ha dado la vuelta y se da cuenta, ha dejado la capa y se da cuenta que ha muerto, cómo ese plano medio que le aguantan a él de sufrimiento, que yo digo, no se puede hacer mejor sin decir ni una Cuando palabra, pisa ¿no? escarbar Sí, en la arena. efectivamente. Con Ese el plano cuchillo. medio, Un ese plano medio del actor, cómo lo aguanta y cómo te explica, ¿no? Y luego, y perdóname que salte, porque digo que soy mucho de los actores. Luego cuando le dice, esa no era Lucy, la que tú habías visto no era Lucy, era un monigote vestido de Lucy. Sí, era un indio vestido con el traje de Exactamente, luz. Lucy ha muerto. Cuando le dice Lucy ha muerto, esa primer plano, plano medio y plano medio que aguanta él, eso es una maravilla. Pero claro, el peso del primer plano de la película y el final es que no tiene discusión ninguna. Y entre no hay medio otro plano. porque hay otro plano que es cuando él tampoco accede a la casa cuando ve a Marta muerta. Claro. Él no accede, está en penumbra, ¿no? Bueno, Sí, sí. además, ese plano yo luego viéndolo en casa, que digo, hay que ver que ha visto a su amante, según yo, claro, muerta, al hermano muerto. Muerta y violada. Sí, violada. Al sobrino muerto. Y a la Con sobrina. una pena y solo hay un contraluz de él, ¿no? Es decir, la cámara está dentro y hay un contraluz de él. Tiene un peso brutal ese plano, ¿no? Evidentemente, el inicio, el final, todo Pero lo que ha antes de que tú hables de tu plano final, creo que ya que José María está hablando de los actores, nos hemos olvidado de una figura fundamental que es Martin, ¿no? Porque el personaje Martin es un personaje que puede ser un alter ego de John Wayne porque no tiene hogar, pero está en constante búsqueda de una familia. Sí, porque claro. al fin y al cabo, hasta Vera Miles le llega a decir, no vayas por ella, si ya es una india, y dice, no, tengo que ir porque si no, Ethan la va a matar, ¿no? Y él es el que se empeña hasta el último momento porque Claro. cuando los Rangers quieren buscadores. hacer el asalto, le pide, no, dejadme por lo menos entrar, porque como no entre, y entra tal como entró en la película, entra en esto de los Comanches, vestido de Comanche, es decir, y entra ahí, ¿no? Y es el verdadero, al final, el verdadero héroe de la película. Exacto. Y además tiene un momento muy bonito también, que es cuando en la escena del río, cuando están disparando, él mata por primera vez a un indio. Y se agacha. Y se agacha a llorar. Y luego hay un momento de rabia que le vuelve a seguir disparando, pero tiene el personaje de Jeffrey Hunter que es muy interesante. Y la historia de Vera Miles, de amor, de cómo mira Vera Miles a Jeffrey Hunter a lo largo de la película. Es magnífico. Oye, hay una escena que me encantaba a mí, que es cuando en el ataque a la granja, el indio salta un obstáculo. Eso lo he visto yo en pocas películas. No sé si el que cae o va herido, que luego se lo encuentra. ¿Tú dices Ethan o Ethan? Ethan, digo. Ethan. Bueno, es que le dicen Ethan. Que eso que tú... En que inglés dicen tío Ethan, ¿no? Tío Ethan. Uncle Ethan. Uncle Ethan. Que además el personaje, que tú que has leído la novela, sabes que aparte de que muere Ethan, en la novela, cuando salva a ella, a Debbie, termina manteniendo una relación amorosa, ¿no? Sí, Que podría hacer, que entonces no sería incestuosa porque no eran hermanos, no era hermano de sangre, pero termina siendo una relación. Él no termina con Vera Miles. Volviendo un termina con poco Debbie. al tema de los planos, y esto sí quería, porque claro, uno tiene que hacer memoria. Antes de llegar al río, esa persecución, esos planos a tres planos, porque en un plano hay tres planos,
está Monument Valley, están los indios, están ellos. Eso es muy complicado. Y eso, ¿no? sí, muy complicado. pero Un planazo. cómo ese plano va de un lado a otro, Es un o sea, planazo. va de un lado a otro y va creando esa tensión con poca música y ellos van hacia adelante y parece que está creando 3 planos que luego en el frontal se van a crear esos 3 planos, se van a crear porque están ellos en medio y los indios al lado, o sea, te está adelantando con ese plano que es lo que va a venir después. Que hay un detalle Es muy que, curioso, mira, se me ponen los vellos de punta, es increíble, cuando ¿eh? dicen nos vamos ya a galope, el sheriff, mientras que va dando instrucciones, se va colocando con el pañuelo el sombrero para que no se le huele. Claro. Y después hay otro plano parecido que es cuando va con el mexicano este, que le ha dicho dónde está David, que además es un personaje que lo humaniza mucho, ¿no? Porque en la cantina parece que va todo por dinero, pero cuando ve que Scar ha conocido y reconoce a Ethan, termina y dice, toma el dinero, yo no quiero saber nada de esto y me voy, ¿no? De aquí, ¿no? Pues yo más que plano voy a decir un momento que me parece maravilloso y que el otro día cuando se lo puse a mi mujer era un plano que había pasado muchas veces, un momento que había pasado desapercibido y esta vez me impactó mucho, que antes del ataque, que la hija quiere encender un candelabro para la luz, la Marta le dice, no enciendas todavía porque ya intuyen el ataque de los indios. Y le dice, disfrutemos del crepúsculo. Que alguien que sabe que va a morir diga esa frase de disfrutemos el crepúsculo, a mí me parece un momento Bueno, yo creo prodigioso. Además, cuando saca a la niña por la ventana, ¿no? Y, Sí, y le se va. vete, eso es tremendo. Oye, es una como- pregunta a vosotros 3. La Vera Miles de ahí luego hace Liberty Balance, pero no hay muchos años de diferencia. No. Porque estaba guapísimo. Sí. Y Bueno, ahora Como, también- creo que son 4 Psicosis. años. Bueno, y antes de decir mi último plano, creo que se nos ha quedado un actor, ¿no? El actor de Moses, ¿no? Que además creo que también es uno que busca un hogar, busca un techo y busca una hamaca, ¿no? Es preciosa como él termina en la mecedora fuera, pero fuera del hogar, ¿no? Porque también es un poco un outsider, claro. un sin frontera, y esa escena es De preciosa. hecho, cuando ¿no? él trae a la niña, el plano medio de él meciéndose, ¿no? Y feliz, como diciendo, todos hemos encontrado nuestro sitio, ¿no? ¿Sabes? Y mi plano final, ya que habéis dicho muchos que me encanta, a mí me gusta cuando John Wayne llega y coge a Debbie y al final la alza, ¿no? Hacia arriba y la coge en brazos y la lleva al final a su Recordando hogar, además ¿no? la primera secuencia, ¿no? Exacto. La coge... Y una película que te deja un poco ahí con la lágrima porque al Sí, final ha sido el cambio del personaje de Ethan, que hasta minutos antes le está diciendo a Martin que no, que va a morir, que es una comanche, que ha estado con Scar. El propio John Ford le declaró a Peter Bogdanovich en el famoso libro de entrevistas que consideraba que había mucha música en Centauros del Desierto y que no estaba nada contento con el producto final. Es decir, de hecho dijo esa expresión de que no puedo entender que haya un tipo muriéndose de calor y necesitando agua y que suene detrás la orquesta de Filadelfia, ¿no? Con todo su esplendor. Fue una colaboración bastante extraña la de John Ford con Max Steiner en Centauros del Desierto. Pues Max Steiner es un compositor vienés, nacido en 1888, es decir, pertenece ya a finales del siglo XIX, que viene de una, pues fíjate, desde Viena, de una grandísima tradición de música clásica. De hecho, compuso una opereta con solo 12 años, Niño prodigio. Con unos 20 años aproximadamente empezó a trabajar en lo que son obras de teatro e incluso en musicales, ¿no? Primero estuvo afincado en Inglaterra, pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial tuvo que irse a Estados Unidos para no levantar sospechas. Entonces llama la atención de gente del cine que estaba empezando a finales de los años 20 con el sonoro. O sea, empieza en el cine haciendo la banda sonora de la película Cimarrón, que llegará a ser ganadora del Oscar ese año, con el productor David O. Selznick, que empezará trabajando en la RKO y le dará bastante libertad creativa. Esto se verá reflejado en la película de 1933, King Kong. Sigue siendo considerada la primera banda sonora dramática de la historia y cuyo trabajo y cuya influencia sigue siendo vigente hoy día en compositores actuales como John Williams, o Danny Elfman o James Newton Howard. Las técnicas de Steiner se componían
en utilizar los leitmotiv en el sentido wagneriano para aplicar a cada personaje un motivo. Curiosamente, en el año 35, Max Steiner trabaja con John Ford en la película El delator, para la que John Ford le da una libertad creativa hasta el punto de que la música se graba antes del rodaje de la propia peli. Y esto servirá para cambiar motivaciones de los personajes y para adaptar, digamos, las interpretaciones o incluso la puesta en escena a la música de Steiner. Inicia un contrato en exclusiva con la Warner Bros. La mayoría de películas de la Warner contarán con música de Steiner y resulta hasta cierto punto paradójico que no está ligada la carrera de Steiner tanto a directores como a intérpretes, es decir, a Errol Flynn, todas las pelis suyas tienen música de Steiner, Humphrey Bogart, Bette Davis, y Selznick produjo Lo que el viento se llevó. Entonces, para esa banda sonora, Steiner tuvo que hacer la proeza de componer 3 horas de música, esfuerzo que se vio recompensado con una nominación al Oscar, no ganó, en uno de estos casos un poco extraños, pero con toda la industria, podríamos decir, a favor de él, reconociendo su labor, su nombre y siendo un sello de garantía. Pasará la década de los 40, conseguirá un par de Oscars más Max Steiner por La extraña pasajera y Desde que te fuiste. Si vemos la película empieza abruptamente con lo que será el tema de los indios. Es muy rimbombante, es unos tambores tremendos, se prescinde de la música del logo de la Warner Bros., propiedad además de Max Steiner, y ya un poco te mete en situación, pero a raíz de... una vez ya aparece el título de la película de Schercher, ¿no?, de Centauros del Desierto, escuchamos una balada que es una canción escrita por Stan Jones y interpretada por The Sons of the Pioneers, ¿no? Este recurso ya fue utilizado por John Ford en la película Río Grande, pero creo que es mucho más acertado como está empleado en Centauros del Desierto, por el hecho de que esa canción, esa balada, será el tema principal del personaje de Ethan Edwards. Esas letras están diciendo que lleva a un hombre a deambular, que lleva a un hombre a vagar por la tierra, que tal, y acaba diciendo eso de ride away, cabalga, ¿no? Cabalga, cabalga, que al final acaba convirtiéndose ese en el leitmotiv del personaje de Ethan Edwards. Vemos a Martha mirando al paisaje y escuchamos la música de Steiner, pero no es una música original, es una adaptación de una balada del folclore americano, en este caso una canción tradicional llamada Lorena. Esa balada se le asociará ya no solo a la familia, sino también a esa supuesta relación de amor que tienen Ethan y Martha. De hecho, hay un momento en el que los dos hermanos, Ethan y Aaron, están hablando y se puede escuchar esa música de fondo y está potenciada con unos violines que te hace ver realmente que hay algo más ahí, que entre ellos hay una relación y de manera, o sea, en subconsciente tú lo notas a nivel musical. Si prestamos atención a las letras de estas canciones que evidentemente no están en la película, podremos comprobar que se habla de lo que pasa en la película, es decir, la balada de Bonnie empieza a decir que volverá a cogerla en sus brazos, que al final es la conclusión de la película. El historiador Stephen C. Smith, que hizo un libro sobre Bernard Herrmann, acaba de publicar hace un par de años un libro sobre Max Steiner, una especie de biografía, en la que dice que la película, si prestamos atención, se cierra con el tema, abre y cierra con el mismo tema, que es el tema que se le aplica a los indios. En el caso del final, no se escucha de esa forma tan agresiva como hemos escuchado al principio. Es una forma muy sutil de decirte que, por parte de Steiner, que el ciclo se cierra, que la aventura ya está finalizada. Pero aún así la sombra
esa amenaza seguirá estando ahí latente. Es muy sutil, pero es una manera muy intelectual por parte del compositor de hacerte ver que no todo está resuelto. La película pasó sin pena ni gloria. Para John Ford y Max Steiner fue el final de la relación. De hecho, el propio John Ford acabó haciendo microcortes dentro de la banda sonora, dentro de la peli, porque no le gustaba dónde estaban situadas algunas piezas. Esto llevó a la desazón a Max Steiner, que claro, se vio que su obra no había sido respetada. Centauros del Desierto puede ser una de las 25 mejores películas de la historia del cine y ahí la ha puesto la historia en su lugar. Pero no creo que la banda sonora se pueda reconocer como una de las 25 mejores, en el sentido de que no es una banda sonora accesible. Creo que es una banda sonora que requiere bastante esfuerzo para llegar a apreciar lo que se está haciendo y que se puede confundir muy fácilmente pues, con o folclore americano o con el estilo más romántico del Hollywood tradicional y clásico, que evidentemente eso fue lo que percibió John Ford. Pero sí creo que el empleo de The Son of the Pioneers al principio y al final del metraje me da la sensación de que realmente le da una identidad muy importante, muy característica, y sí quiero decir que aún así creo que este modelo de banda sonora sigue vigente hoy día. Es una película de toda una generación de directores, como ha dicho Martin Scorsese, y probablemente haya cosas en el cine de Martin Scorsese, y Peter Bogdanovich hablaba continuamente de la película, ¿no? A Friedkin también le he oído hablar en Hollywood hace muchos años, en casa de Howard Hawks, etcétera y tal, ¿no? Yo creo que exactamente no lo mismo, pero hay directores que sienten ese momento. Y en algunos momentos Steven Spielberg también, en la lista de Schindler, en El puente de los espías, hay ese concepto de emocionalidad poética, sin ser estrictamente fordiano, ¿no?